tal? Estamos de nuevo en un episodio de Después de clase, hoy con una de las figuras más importantes del derecho peruano, Alberto Rebaza Torres. Bueno, mi nombre es Franz Mi nombre es Giacomo. y estamos con Alberto Rebaza, pero primero quisiéramos saber todos, ¿quién es Alberto Rebaza? Bueno, yo soy estudiante, estudié en la Universidad Católica, me gradué en la Facultad de Derecho y durante mi época como estudiante fui además jefe de prácticas de derechos reales. En esa época era muy frecuente que los alumnos más destacados de distintos cursos pasáramos a ser luego jefe de prácticas y acompañábamos a los profesores en los cursos que yo dictaba. En el grupo de practicantes de derechos reales estábamos Alfredo Bular, Fernando Cantuarias eh, eh, y varios otros estudiantes de aquella época que ahora son referencias, ¿no?, en el mundo legal peruano. Después de eso, yo trabajé varios años en el Instituto de Libertad y Democracia de Hernando de Soto, en donde trabajábamos en una serie de reformas institucionales. Y luego me fui a hacer, con una beca de Fulbright, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos y luego de estudiar en UVA, en University of Virginia, regresé al Perú, seguí siendo profesor durante muchos años, dictaba en una época Derecho Constitucional, régimen económico, también en otra época dictaba Seminario de Derecho Mercantil, Fusiones y Adquisiciones, y en esa época yo era socio del Estudio Rodrigo. Yo tenía a mi cargo el área de fusiones y adquisiciones del Estudio Rodrigo, y luego en el año 2004 formé mi propio estudio junto con Rafael Alcázar. Fundamos Rebaza Alcázar y a los 2 años se integró Gonzalo de las Casas y terminamos formando Rebaza Alcázar y de las Casas. En su momento una boutique de M&A y de financiamiento, para luego convertirse en una boutique de temas financieros, y luego seguimos creciendo ya a lo que es ahora el estudio, ¿no? Profesor, definitivamente una carrera muy exitosa en Derecho y muy interesante, pero ¿quién era Alberto Rebaza antes de ser abogado y por qué decidió ser abogado? Yo creo que a mí en realidad siempre me interesó la economía, me interesó la literatura, de hecho me interesaba también la parte política que en el Perú se vivía, y yo creo que esa mezcla de intereses entre economía, literatura, me llevó al derecho. De hecho, también estudié varios años en la Facultad de Economía de la universidad, porque no estaba todavía seguro de cuál iba a ser mi destino final, ¿no? ¿Hubo un cambio de carrera? No, llevaba las 2 carreras al mismo tiempo. ¿En serio? Sí. Pero luego sí me di cuenta que la especialidad que yo estaba buscando, que era más derecho corporativo, derecho mercantil, satisfacía mis intereses. Y también es cierto que en los 90s el Perú pasa a experimentar por primera vez un nivel de inversión a nivel que no se había tenido en las décadas anteriores, ¿no? Entonces, lo que se vivió en los 90s con las privatizaciones, sobre todo, fue el influjo del capital extranjero en el desarrollo de nuevos negocios, en la compra de compañías importantes. Entonces, la verdad que el derecho se convirtió en un espacio para una práctica empresarial que no había habido antes y que a mí me satisfacía muchísimo. Luego en el 2000 hubo un boom total del mercado de M&A en Perú, sobre todo en Perú, si no estoy mal equivocado. Sí, bueno, lo que pasa es que el Perú, es cierto, después de los 90s, en donde el boom estuvo principalmente concentrado en las privatizaciones, recordemos que en el año 95 se privatiza Telefónica, en ese momento se llamaba Empresa Telefónica del Perú, y se vendió en la privatización por $2.000 y pico millones.
2.000 y pico millones de dólares, 2.020 millones para ser exacto, fue una cifra que se pagó en el Perú que nunca se había visto. Entonces la percepción del mundo empresarial es que el Perú dejaba una época, yo te diría, medio de tinieblas de los 80s, a entrar en una época de prosperidad que no se había tenido antes. Entonces, eso fue la práctica en los 90s y luego en los 2000, evidentemente con el aumento del valor de los commodities, lo que se comenzó a vivir en el 2004, crecimiento en el Perú de 8%, 9% de la economía, se comenzó a generar un mercado que tampoco se había visto antes. El consumo interno en el Perú se disparó como nunca se había visto. Se produjo el boom social. El boom social significa que la mayor parte de la población en el Perú hasta los años 90 era menor de 18 años. Cuando la población pasa a ser mayoritariamente de 18 años o más, significa que hay una parte importante de la población que comienza a producir. Y eso es una especie de tirón en la economía muy fuerte y eso se comenzó a mostrar en crecimientos importantes. En el 2004, que nosotros ponemos el estudio, se comienza a generar como tú dices, una bonanza de inversiones que no se había producido, ¿no? Entonces se comienzan a vender, comprar compañías en todos los sectores, minería, pesca, agricultura, retail, y el estudio de alguna forma fue parte de ese boom. Profesor, en todo este recuerdo personal que hizo de su carrera, ¿decidió omitir deliberadamente cualquier anuncio del arte o es tal vez algún instinto de abogado que lo anima más a mencionar su recorrido en el derecho? El arte, y quizás a eso me refería yo con la parte previa de economía y literatura, ¿no? Quizás había una aproximación intelectual en mi adolescencia y en la juventud, pero siempre tuve bastante interés por el arte y la cultura, no de un nivel obviamente como el de ahora, pero sí con un interés marcado. Cuando vivía en Estados Unidos, evidentemente museos, galerías y esos espacios que en Estados Unidos son tan fáciles de acceder, eran visitados por mí permanentemente. Y cuando yo regresé a Perú, encontré que al final de los 90, que cuando yo compraba una que otra pieza de arte en una galería, el efecto de lo que yo compraba era evidente, ¿no? O sea, artistas jóvenes que se emocionaban de que habían vendido una obra, galerías que comenzaban a encontrar un grupo de gente joven que estaba interesada en el arte y yo me di cuenta que la plata que yo invertía en esto terminaba siendo algo con un efecto real, ¿no? En los artistas jóvenes, en las galerías. Entonces, por un tiempo, decidí coleccionar arte peruano contemporáneo, solamente arte peruano contemporáneo, y así fueron varios años. Cuando yo puse el estudio y comenzamos a hacer mucho trabajo internacional, y viajaba y viajo con mucha frecuencia, entonces decidí ampliar la colección de arte contemporáneo a arte latinoamericano. Entonces comencé a comprar arte desde mexicano, venezolano, colombiano, chileno, argentino, brasileño, en fin, toda Latinoamérica. Porque encontré que también el arte es una forma excelente no solamente de ser inspirado y retado por las obras y por lo que las obras proponen, como por ejemplo este cuadro del cual puedo hablar después, sino que el arte es una forma increíble de conocer otros países, conocer otras culturas, conocer otras comunidades y también al mismo tiempo conocer gente interesante, conocer lo que va pasando y cómo se mira las sociedades a través del arte, ¿no? Y yo encuentro particulares formas de ver el arte, desde el arte brasileño, el mexicano, argentino, todos tienen formas distintas de ver el arte. Profesor, usted empezó invirtiendo dinero en el arte mediante la compra de obras. Pero desde hace un tiempo tenemos entendido que ya no solamente es dinero, tiene bastante tiempo invirtiendo tiempo. Incluso, si no me equivoco, usted es el presidente del Mali, ¿no es así?
Sí, sí. ¿En qué momento decidió, voy a perseguir a la par de una excelente carrera como abogado, una participación muy activa y fuerte en el mundo del arte peruano? Em, yo siempre he creído que al igual que los deportistas, ¿no? Que los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que eh, tienen que jugar apoyados por su hinchada. Yo creo que los artistas también tienen que hacer su trabajo apoyados por su hinchada. ¿Y cuál es la hinchada de los artistas? Bueno, somos los Claro. coleccionistas del país de de esos artistas. Eh, Esa hinchada, ¿cómo se construye? Esa hinchada se construye a través de grupos de coleccionistas, normalmente a través de museos. Y yo hace ya unos años, hace muchos años, eh, integré el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo del Mali. Que un museo tenga un comité de adquisiciones significa que está permanentemente adquiriendo obras de artistas, y cuando un artista es capaz de vender una obra a un museo, es casi como un certificado de calidad para ese artista. Y luego ese artista, cuando viaja al exterior, puede poner entre sus pergaminos que el Museo de Arte de Lima tiene obra suya, y eso le permite también tener un crecimiento internacional. Entonces, a mí me parecía que mi rol no tenía que estar concentrado en solamente comprar para mi colección, sino también colaborar en la generación de un ecosistema alrededor del arte. Entonces integré el Museo de Arte de Lima y también fui invitado a ser miembro del board latinoamericano del Guggenheim, que es un museo de Nueva York, un museo muy importante en Nueva York, y del Comité Internacional del Reina Sofía en Madrid. ¿Y por qué participaba en esos museos? Porque esta red o este ecosistema se compone de artistas, se compone de galeristas, de curadores, de críticos de arte y de coleccionistas. Entonces, todos tenemos que estar, digamos, en este universo de manera tal que se pueda apoyar a un arte tan importante como el peruano. Porque algo que es importante que debemos tener en claro los peruanos es que en el mundo hay 6 grandes culturas milenarias. La peruana es una de ellas. Entonces, Perú no es que tenga como único elemento de unión la cocina. Yo creo que el gran elemento de unión en el Perú debería ser la cultura y el arte. ¿Cuál es el punto de conexión entre un cajamarquino, un limeño y un puneño? Y el arte y la cultura, ¿no? La cultura peruana, la cultura precolombina es el punto en donde nos encontramos. Y el arte contemporáneo es un arte que bebe de las culturas y de las raíces milenarias peruanas. Por ejemplo, este cuadro es un cuadro de una artista peruana, Sandra Gamarra. Es una de las artistas contemporáneas más importantes del mundo. Ella representó, de hecho, hace poco a España, nada más y nada menos que a España, en la Bienal de Venecia, porque ella vive hace muchos años en España. Y este es un cuadro, por ejemplo, que representa los Andes peruanos que están siendo cubiertos por el oro que se extrae de esas montañas en minería ilegal, ¿no? Entonces es un cuadro que tú lo ves por un lado muy pacifista, pero por otro lado es una manifestación de cómo se está extrayendo el oro ilegalmente sin la protección al medio ambiente y sin cosas como esa. Entonces, a través de una especie de imagen muy delicada, hay una manifestación política muy fuerte, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con que el Museo de Arte de Lima, del cual yo soy presidente ahora, permite generar este ecosistema de protección y de impulso al arte y a la cultura. Profesor, y esta constante vida de exponerse al arte, ¿cómo resistirse a dedicar su vida, a dedicar todo su tiempo, todo su día, a algo tan atractivo que el arte en lugar del derecho? Pero afortunadamente no tengo que elegir, porque primero mis socios también han sido muy
flexibles y generosos, permitiendo que yo me dedique unas horas de la semana al museo. Y también es cierto que no es tanto que yo le quite tiempo a mi vida profesional, probablemente se la quito más a mi vida personal, pero al mismo tiempo el arte y la Mali es parte de mi familia, ¿no? O sea, yo siempre he visto como que la colección de arte que tengo es en realidad una de las anclas de mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposa, todos, digamos, vivimos alrededor de esto, ¿no? Entonces hemos encontrado como familia un propósito, ¿no? Claro. Un propósito. De hecho, tenemos un proyecto familiar, se llama La Residencia de Al lado, que es una residencia que está al costado de mi casa, por eso se llama Al lado, y en donde nosotros traemos artistas de todas partes del mundo a que vivan en esta residencia entre 2 y 4 meses. Y en esa residencia los artistas internacionales viven, investigan sobre arte precolombino, colonial, republicano, modernista, en fin, lo que a ellos les interese. Y luego ellos pueden interactuar con artistas peruanos. Entonces, el proyecto de la residencia de Al lado lo que busca es que artistas internacionales conozcan Perú y al mismo tiempo que artistas peruanos conozcan a artistas que viven en otras ciudades del mundo, y por tanto cuando un artista peruano viaja a Madrid, a Berlín o a Nueva York, ya tienen contactos que los puedan ayudar en su propia carrera profesional. Entonces la residencia de Al lado tiene 10 años de existencia. Hemos traído más de 25 artistas de todas partes del mundo, polacos, alemanes, guatemaltecos, americanos, chilenos, en fin. Y hemos generado una especie como de culto. de gran network, ¿no? De network que le permite a artistas peruanos, como les digo, tener esta experiencia de conocer artistas de otros lados. Entonces, más que quitarle tiempo a mi vida profesional, yo creo que yo no lo calificaría como hobby, sino que es la otra gran ocupación que tengo, ¿no? Que es el arte. ¿Le gustaría desmembrar un poco más de su tiempo y de su vida profesional para dedicárselo al arte? Yo creo que es suficiente lo que le estoy ¿Sí? dedicando ahora. Además, también creo que todos debemos tener múltiples intereses, ¿no? Entonces, yo, aparte del interés en el arte y obviamente la pasión profesional que tengo, que es el estudio, también tengo una vida aparte de eso, ¿no? Deporte, por ejemplo, que es algo que es parte también de mi disciplina diaria. Ni siquiera disciplina, porque es como un hábito, ¿no? Claro. Hasta hace poco he dejado de hacer, antes hacía muchos triatlones, ¿no? Nunca hice un Ironman, pero sí he hecho muchos medios Ironman, que es, digamos, como prueba, es probablemente de las más lindas, Sí. ¿no? Es nadar, bicicleta y correr. Y claro, eso también te obliga a tener mañanas comenzándolas muy temprano para entrenar, luego el trabajo, luego el Mali, luego un último entrenamiento diario. Entonces yo creo que la vida hay que tenerla llena de muchos intereses, ¿no? Entonces me gusta lo que hago por el arte, me gusta la parte institucional, me gusta construir organizaciones que apoyen al arte. Por ejemplo, soy miembro de otra organización que se llama el Patronato Cultural del Perú, y es un patronato que se encarga de la Bienal de Venecia, del pabellón peruano en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es un evento que se produce cada 2 años en la ciudad de Venecia, en donde se reúne el mejor arte del mundo concentrado en un tema específico, ¿no? Entonces hay un curador que dice, bueno, este año vamos a hacer arte sobre la mujer. Y se llevan a Venecia muestras que están vinculadas con el arte y la mujer, ¿no? Cosas de ese tipo. Este patronato se encarga de impulsar eso. Entonces, es como la Champions, Claro, del arte, ¿no? Entonces, y sí, es importantísimo. Entonces, pero esas cosas, lamentablemente en el Perú, deberían ser hechas por el Estado, ¿no? En el Perú nosotros no tenemos una
una política cultural, no tenemos una política de arte, no tenemos un Estado que apoye esas cosas. Entonces, afortunadamente hay un sector privado que cumple y que llene ese vacío, ¿no? Entonces, todos son... El Mali, para comenzar, es un museo privado. El Mali, mucha gente cree que el Mali es un museo público o parcialmente público, pero el 100% de los ingresos del Museo de Arte de Lima son ingresos que provienen de fuente privada. Y en este marco, el Estado que debería promover el arte y ayudar al Mali, creo que lo dificulta un poco, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que el Mali está ordenado en 5 etapas, empezando por precolombino hasta contemporáneo y moderno. Yo he ido al Mali y lo que he visto me ha encantado, pero creo que le falta un poco de espacio, por ejemplo, y también tengo entendido que el Estado no ayuda mucho en ese aspecto. Claro, el Mali, eso me refería, el Mali es un espacio privado y el Estado no apoya en general las políticas culturales. En verdad, bueno, si no apoya la educación, no apoya la salud que esperamos del arte, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que en el Perú el tema no es la discusión entre izquierda y derecha, entre capitalismo y comunismo o socialismo. Es el Estado en el Perú simplemente no tiene capacidad de gestión. Si nosotros tuviéramos un gobierno con buena capacidad de gestión, estaríamos pues, en otra liga en términos de educación, de seguridad, de salud. Igual pasa en el arte. Pero tenemos afortunadamente un sector privado vigoroso, un sector privado que creo que es lo que explica buena parte del crecimiento que hay en el Perú. Y el Mali, por ejemplo, como tú bien dices, en este momento no tenemos el espacio suficiente para mostrar toda nuestra colección, entonces estamos haciendo varias cosas. Un proyecto es el Mali Arequipa. Vamos a hacer un espacio en Arequipa. Hemos llegado a un acuerdo con el Banco de Crédito y una casona fantástica en Arequipa, una de las casonas arequipeñas más especiales, que está entre el convento de Santa Catalina y la Plaza de Armas, o sea, en pleno centro histórico de Arequipa. Va a ser el próximo año el nuevo espacio del Mali. Se va a llamar Casa del Moral BCP Mali Arequipa. Va a ser increíble. Y lo otro que vamos a hacer, que estamos también enfocados, es en el Mali Barranco. Vamos a abrir un espacio en Barranco, en la zona donde hay mucho movimiento, es una casona barranquina, y vamos a poner arte contemporáneo allá. Entonces, al mismo tiempo estamos buscando ir por otras audiencias, ¿no? O sea, no basta con que la gente vaya al centro de Lima, queremos también ir para otras partes de Lima y del país. Eso es genial. Profesor, ha mencionado que el arte es una excelente manera de conocer nuevas culturas y también quiere dar a conocer la cultura peruana. Yo quería preguntarle si nos podría comentar sobre alguna cultura en particular que le haya causado impresión o sorpresa. Sí, a ver, yo creo que primero, y sobre todo para la gente joven que espero que esté en su momento viendo este video, ¿no? ¿Por qué el arte es interesante? El arte es interesante porque te genera creatividad, genera curiosidad. El arte, aparte de ser estéticamente llamativo, normalmente para que una obra sea buena, tiene que ser estéticamente interesante, pero al mismo tiempo tiene que tener un fondo que sea atractivo. Entonces no es solamente, vamos a decir, una cara bonita, sino es algo estético con sustento, con contexto, ¿no? Entonces uno a veces puede encontrar hasta arte geométrico que a uno le parece como muy obvio, pero el contexto muchas veces le genera ese elemento de atracción potente que hace que una obra se quede vigente durante décadas. Entonces, yo creo que a la gente joven le debe nutrir el arte por eso. Habiendo dicho eso, el arte no se trata de un tema de consumo, es un tema de exploración, de interés, de investigación, ¿no? Entonces, cuando uno va a los museos, cuando va a las ferias de arte, a las galerías, uno aprende muchísimo
Y a eso me refería yo con que mi colección de arte contemporáneo latinoamericano me ha permitido aprender mucho sobre México, sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre Brasil, porque es una forma de entrar digamos, a la parte más profunda de un país, ¿no? Ahora, yo creo que cuando uno comienza a interesarse por el arte, más que invertir dinero, tiene que invertir tiempo, ¿no? Uno tiene que invertir tiempo en entender lo que un artista propone, ¿no? Debe uno luego buscar conectar una obra que tiene con otra para darle consistencia a lo que uno va averiguando. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente colecciono arte contemporáneo, ¿no? Pero con algunas excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Son cierto arte modernista, constructivista, que me llama la atención porque calza bastante con mi colección. Y yendo a tu pregunta con respecto a qué referencias culturales o precolombinas me llaman a mí la atención, principalmente yo diría los plumarios. O sea, a mí me gusta la cultura precolombina de todo, ¿no? Desde Chimut, Chancay, Tiahuanaco, obviamente Incas, Huari, etc. Yo me quedaría con los plumarios. Los plumarios, Nazca y Paracas principalmente, son estos petos, ¿no? Con los que las personas eran enterradas en las culturas Paracas y Nazca. Esos petos estaban hechos de plumas, por eso se llaman plumarios, ¿no? Y esas plumas eran plumas naturales que traían los Paracas y los Nazca, los traían del Amazonas. Y son unas plumas que se han venido manteniendo por 1500 años en perfecto estado porque estaban en estas tumbas que estaban en el desierto, por lo tanto en oscuridad y con un clima muy seco. Entonces se han mantenido de forma perfecta durante tantos años. Y esos plumarios, si tú los ves, son como obras geométricas. Son absolutamente espectaculares en cuanto a forma, en cuanto a color y en cuanto a la calidad de las plumas que están perfectamente mantenidas después de tantos años. Esas obras, los plumarios, han sido referencia para uno de los artistas más importantes del mundo contemporáneo que se llama Joseph Albers. Joseph Albers es un artista belga que tiene una serie fantástica, famosísima, que se llama El homenaje al cuadrado, y él se basó en los plumarios Paracas y Nazca. Y tiene libros, y él viajó varias veces allá, y fotografió, y esa fue la base de eso. Y si ustedes vean, bueno, de hecho hay unos plumarios fantásticos en el Mali, y también en el Metropolitan, en otros museos. Si ustedes ven esas obras, no parece que fueran obras que tienen 1500 años de antigüedad, parece que fueran obras súper contemporáneas, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me interesa mucho. Y últimamente, una de las cosas que ha removido más el mundo del arte en el Perú ha sido el fantástico fenómeno de Sara Flores. Sara Flores es una artista shipiba de más o menos 70 años de edad, que hizo toda su vida básicamente el registro del arte shipibo-quené, que son como para graficarlo es como si fueran rayas como los chips, como el diagrama de un chip, ¿no? ¿No? Entonces son como laberíntico, ¿no? Y ella lo pinta en unas telas con unas tintas que son raíces del Amazonas y lo hace a pulso, ¿ya? Y es como una especie de laberinto que si lo ves de arriba es como si fuera una especie de mapa, ¿no? Del Amazonas y de los ríos y de las corrientes y de las tribus, qué sé yo. Bueno, este es un arte shipibo que ha sido clásicamente trabajado por las comunidades de forma centenaria. Y este trabajo de este artista fue descubierto por un curador italiano. Y este curador italiano la comenzó a impulsar en Europa. Y hace poco, y es un dato que es súper impresionante, la fichó a este artista White Cube. White Cube es una de las galerías más importantes del mundo, en Londres.
Y esta artista peruana, Sara Flores, ha pasado de vender sus piezas, que la vendía, pues no sé, $1.000, $1.500, a 150.000, 200.000, $250.000. Esto en un periodo de 5 o 6 años. Yo estuve hace poco en Londres, una muestra increíble de ella, todo súper vendido. Y igual que Gastón Acurio en su momento no solamente fue un éxito culinario, sino arrastró a otros chefs a un desarrollo culinario, Sara Flores se ha convertido en un fenómeno mundial tan importante, pero tan importante, que ahora ahí está arrastrando a otros, impulsando, ¿no?, a otros artistas amazónicos a nivel mundial. Hace poco, Dior, esta marca de carteras y de ropa de lujo de mujeres, sacó una colección de las carteras de Sara Flores. Una edición limitada. Cada cartera valía $30.000, con los diseños Shipibo Kené. Entonces, lo que quiero decir es que, no tanto por la plata, sino que quiero mostrar es que el arte peruano, la riqueza del arte peruano va desde los plumarios de Paracas y Nazca hasta el arte Shipibo del Amazonas. Entonces, más elementos de unidad entre los peruanos no podría haber, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Mali creo que cumple una labor de integración. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una muestra de Sara Flores hace unos 5 meses. ¿Tiene unos telonarios, puede ser también? No, telones te refieres a que a unas, como unas cortinas. Exacto, unas sábanas grandes. Nosotros en el Mali no hemos tenido como esas sábanas grandes. Sí creo que en los videos de ella hay como unas banderas, como unas sábanas grandes. Sí, eso sí puede ser. Y de hecho, acá en Lima hay una comunidad de Cantagallo que está habitada por mucha gente shipiba y hacen un arte espectacular. De hecho, uno de los murales del Mali es hecha por la comunidad shipiba de Cantagallo, ¿no? Por eso, ahora que me escuchan esto, se dan cuenta que el arte es una forma de aprender increíble. Porque ¿cómo yo podría saber de estas cosas en México o en Argentina, ¿no?, que leyendo una enciclopedia? En cambio, el arte como que corta de raíz, ¿no?, una sociedad y te permite aprender acerca de ella de una forma mucho más fluida e interesante, ¿no? Y usted, profesor, ¿le surge algún tipo de reniego o molestia al saber que, digamos, hoy la sociedad joven no le presta tanta atención al arte? Yo no sé si la sociedad joven, la gente joven no le presta atención al arte, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que me parece que el arte, cuando se separa, ¿no?, entre una visita, digamos, a un museo, que puede ser considerado pues, algo medio aburrido, ¿no?, medio enciclopédico, medio académico, quizás hoy no funciona tan bien como algo mucho más holístico, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, en el museo tenemos la Noche Mali, a la que los invito a que vayan cualquier último viernes de cada mes. Tenemos la Noche Mali, se abre el museo de noche. Se puede pasar por todas las salas, que siempre es mucho más interesante ver un museo de noche, ¿no? Tiene un appeal distinto. Pero aparte de eso, nosotros en el museo tenemos, por ejemplo, clases de arte y de baile. Entonces, en el Mali, esa Noche Mali también se baila. Y aparte de eso, hay conciertos. Tenemos conciertos de distinto tipo de género musical. Lleno de gente joven. Sí. Lleno de gente joven. O sea, la gran mayoría, la enorme mayoría, son por 2000, serán de 30 años para abajo. Entonces yo creo que más bien lo que hay que hacer es replantearse la forma como el arte y la gente joven se conectan, ¿no? Creo que ya no es tanto ir a un museo únicamente, sino que buscar algo mucho más variado. Profesor, y supongo que en algún momento de su vida celebrará
querido, o se habrá preguntado si realmente continuar con su vida en el derecho o invertirla en el arte o dedicarse de lleno a eso, ¿no? ¿Fue así como sucedió o qué hubo que lo animara a continuar en el derecho? Bueno, para comenzar, yo puedo coleccionar porque, porque trabajo. Claro, Entonces, definitivamente está conectado, ¿no? No, yo creo que primero em, eh, mi interés en el arte no está tanto en dedicarme 100% a él, sino está principalmente en la colección y en la generación de esta matriz institucional, ¿no? En donde yo siento, por ejemplo, que aporto con la residencia de al lado, porque estas cosas son fundamentales para una sociedad, ¿no? O sea, hace poco tuvimos un artista venezolano en nuestra residencia. Este artista venezolano hace trabajo basado en petróleo. Y el petróleo lo utiliza él como una especie de declaración con respecto a que en Venezuela el petróleo ha sido, por un lado, la fuente de la riqueza y también la fuente del desastre y la desgracia que vive ahora, ¿no? Porque claro, Maduro y toda la dictadura que se ha instalado en Venezuela la pueden soportar porque tienen pues esta producción petrolera que les permite aguantar consecuencias comerciales impuestas por otros países. Entonces las obras de este artista están hechas en petróleo y son unas obras fantásticas, ¿no? Entonces yo no me dedicaría yo 100% de mi vida al arte en ninguna forma, ¿no? Ni como... ni creando. No, ya quisiera tener el talento para crear. No, para mí es el aprender y el crear una red de apoyo y de promoción al arte peruano, ¿no? Profesor, y para culminar, podríamos cerrar con una pregunta. ¿Qué le diría usted al Alberto Rebasa de 20 años? ¿Qué le? Le diría. ¿Qué le diría? Yo le diría qué bueno que has dedicado parte de tu tiempo a tratar de llenar unos vacíos que la cultura y el arte peruano tienen. Y esos vacíos creo que son, primero, el que haya un reconocimiento al arte y a la cultura peruana. O sea, yo creo que nosotros todavía no somos conscientes de la importancia de la cultura peruana. O sea, es como la cultura peruana es como la cultura china, es como la cultura japonesa, es como la cultura griega. O sea, estamos hablando de culturas milenarias de una riqueza invalorable. Y algo que nosotros hasta ahora no somos conscientes es que no es que estamos hablando del arte incaico. Nosotros tenemos 24 culturas, aparte de la cultura incaica, en Perú. Y la colonia, y el mestizaje, y la migración europea, y luego la japonesa, y la china, y tal, han generado pues una mixtura espectacular. Y nosotros creo que como peruanos no somos conscientes de la riqueza que tenemos en ese sentido, ¿no? Y creo que mi rol ahora, de alguna forma, trata de aliviar ese vacío. Y lo segundo es el apoyo a nuestros artistas, ¿no? O sea, sobre todo los jóvenes, los artistas contemporáneos, tienen que jugar su partido con el apoyo de su hinchada, ¿no? Entonces yo, lugar donde voy, lugar donde hablo sobre arte y coleccionismo, siempre digo que así como el coleccionista americano compra arte americano, está muy bien que el coleccionista peruano compre arte español o que compre arte francés, pero también tiene que comprar arte peruano, porque los artistas tienen que jugar con el apoyo de su hinchada, y yo soy parte de esa hinchada. Qué bueno, profesor. Muchas gracias por esta oportunidad y por
conocerlo más. Gracias por su tiempo, por invertir su tiempo con nosotros. Gracias, gracias. Gracias.